Libertópolis presenta Liber Cátedra con el juez Rojas, donde nos explicará su libro Las contradicciones del derecho penal. En este segmento exploraremos temas relacionados con los derechos fundamentales, el sistema legal y los desafíos que enfrentamos en la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa, con el patrocinio de San Martín. Capítulo 2, la naturaleza del gobierno y el derecho penal. Para empezar a analizar cómo está organizado el sistema de respuesta penal, es importante dedicarle, aunque sea unos minutos, y esto está desarrollado en el capítulo 2 del libro, cuál es la naturaleza del gobierno en una sociedad libre y cómo se ubica el derecho penal y la legislación penal dentro de ese esquema de gobierno. Nosotros, los países con una tradición republicana de gobierno limitado y de respeto por los derechos individuales, hemos tomado una tradición que en el mundo comenzó fundamentalmente en términos intelectuales en el siglo XVIII, hizo eclosión y se plasmó en la Declaración de Independencia y futura organización del gobierno y la Constitución de los Estados Unidos, que básicamente siguieron un trabajo de un siglo anterior, que fue muy promocionado y tuvo mucha influencia entre los revolucionarios norteamericanos, que fueron los dos tratados sobre el gobierno civil de John Locke, que le venía como anillo al dedo a los revolucionarios americanos, porque Locke lo que decía es que en el estado de naturaleza, un concepto que ya se utilizaba bastante en los siglos anteriores, los seres humanos, podían ejercer su libertad, pero también estaban permanentemente bajo el peligro de que sus derechos fueran violados por aquel que fuera más poderoso, ¿no? Era la ley de la selva, la ley del más fuerte, no había protección de derechos en el estado de naturaleza, y entonces las personas deciden organizarse y juntarse y establecer una suerte de pacto para constituir un gobierno civil. Y ese gobierno civil, en la visión de Locke y luego de los revolucionarios norteamericanos, tenía por única finalidad la organización de la protección de los derechos. Es decir, un gobierno limitado que debía proteger derechos, resolver las disputas y los conflictos entre las personas, evitar que la violencia, el uso de la fuerza o el fraude estuviera involucrado en las discusiones entre los seres humanos, y no mucho más. El gobierno no debería convertirse en criminal. Hay en La virtud del egoísmo, un libro de Ayn Rand, que cuando ella habla sobre justamente la naturaleza del gobierno, ella dice de una frase muy interesante, porque dice que antes de la Revolución Americana, el gobierno y la Constitución de Estados Unidos, había dos potenciales violadores de derechos individuales, que eran los criminales y el gobierno, y que lo que hizo la Constitución de Estados Unidos fue eliminar ambos, o intentar eliminar ambos problemas, constituyendo un gobierno que no podía violar derechos individuales, sino cuya única función era proteger a los ciudadanos de los criminales. O sea que con la misma organización política se trataban de evitar los dos problemas: el abuso del poder por parte del gobierno, porque ya no tenía ese poder, y la violación de los derechos por parte de los delincuentes, porque el gobierno estaba organizado precisamente para combatir la delincuencia. Esta era la visión fundamental, ¿no? Los revolucionarios americanos tenían mucho temor al poder del gobierno, habían vivido el estado colonial sometido a los reyes de Inglaterra, que ejercían su poder fundamentalmente sobre las colonias. También habían visto la tradición del common law, de los jueces británicos que protegían los derechos de los ciudadanos ingleses y que había llegado también a las colonias para su aplicación por los jueces coloniales, y precisamente
Los revolucionarios durante la Guerra de la Independencia lo que reivindicaban era la aplicación del derecho inglés, del common law, al nuevo gobierno. Es decir, los habitantes del nuevo país debían ser protegidos en sus derechos por los jueces, aplicando los criterios los mismos criterios que habían desarrollado en Inglaterra los jueces británicos. El problema es que, obviamente, en un imperio como era el británico había ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. O sea, una cosa era el súbdito inglés que vivía en Londres y que era protegido por el sistema judicial inglés, y otra cosa era el colono, habitante, por ejemplo, de las colonias americanas, que estaba sometido a una legislación colonial impuesta por la monarquía que el ciudadano inglés no padecía. Entonces, contra esto se rebelan, y al rebelarse, por primera vez en la historia, organizan un gobierno que trataba de tener las mayores limitaciones posibles, ¿no? Thomas Jefferson, que fue uno de los padres fundadores de la Constitución americana, el redactor de la Declaración de Independencia, un gran lector de John Locke, él decía que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Esto es, tenemos que estar muy atentos porque por más bueno que sea el gobierno que nosotros vayamos a crear, siempre puede convertirse en criminal y siempre debemos tener cuidado con el poder que le damos. Y que otra frase conocida de Jefferson es que la primera obligación de un patriota es proteger a su nación de su gobierno. Esto es, tenían los revolucionarios americanos que estaban creando un gobierno nuevo, tenían bastante temor y bastante cuidado para tratar de evitar que ese gobierno no se convirtiera en delincuente. ¿Y cómo lo hacían? Primero, aplicando principios republicanos, ¿no? La división de poderes, la independencia de los jueces, la posibilidad de que los jueces pudieran declarar la inconstitucionalidad de las leyes o de los actos del gobierno, o sea, que pudieran controlar desde el derecho, que no lo elaboraba el Parlamento, sino los propios jueces del common law. Desde el derecho podían no solo proteger los derechos de los habitantes, sino ponerle límites a las facultades del gobierno, la periodicidad de las funciones. Esto, imagínense que en las cortes europeas de jueces absolutistas e emperadores, cuando leían el proyecto de constitución de Estados Unidos y veían que había un presidente que duraba 4 años y lo elegía la gente y cada 4 años lo cambiaban por otro, y que los funcionarios duraban cierto tiempo y se tenían que ir, y que tenían que responder por sus actos y que tenían que dar explicaciones a la gente por sus acciones, y que por encima del poder del gobierno estaban los derechos individuales. Todo eso, que podía ser incomprensible en la Europa absolutista del siglo XVIII, fueron las bases de lo que fue el constitucionalismo liberal que rigió a partir de entonces, y que nuestros países, mal que mal, a los tumbos, pero hemos tratado de copiar, y en algunos lugares funciona mejor, en otros peor, pero los principios básicos se mantuvieron. Entonces, la idea es que el gobierno tiene poderes limitados, la función primordial del gobierno es la protección de los derechos individuales. ¿Cómo lo hace? Fundamentalmente con 3 funciones que el liberalismo ha considerado las funciones básicas y prácticamente únicas que debería tener un gobierno, que son la defensa frente a una invasión exterior, o sea, uno protege los derechos de los ciudadanos o de los habitantes, protegiéndolos de una invasión de un ejército extranjero. La seguridad, esto es, protegiendo los derechos individuales frente a la violación de esos derechos dentro del país por delincuentes. Y esto es lo que está muy emparentado con el derecho penal, como vamos a ver, pero bueno, la seguridad, que nadie
sea objeto de crímenes en contra de sus derechos, que las cuestiones se resuelvan pacíficamente. Y finalmente la administración de justicia, la resolución de conflictos entre las personas, para lo cual se desarrolla el orden jurídico, ya sea a través de la jurisprudencia de los tribunales, como era en el common law anglosajón, o en los parlamentos, como ocurría en los países europeos continentales. Pero básicamente esas tres funciones eran las básicas de un gobierno libre: defensa, seguridad y justicia. Y porque de este modo lo que lograba era que la coexistencia de las personas dentro del país fuera pacífica, y luego que cada uno buscara su propio destino, buscara su propia felicidad a través del camino que cada uno elija, porque ninguno podía buscar o alcanzar su felicidad a expensas de los derechos de otras personas, porque precisamente para evitar eso estaba el gobierno. Y entonces los objetivos y las aspiraciones de cada persona es algo individual. En esto el gobierno no tiene que opinar. Lo único que el gobierno tiene que hacer es garantizarle a las personas que la fuerza física no va a estar involucrada en los tratos de unos con otros. Y en este contexto el derecho penal se fue perfilando precisamente como parte de la legislación destinada a proteger los derechos individuales. Vamos a ver cuando veamos el principio de legalidad más adelante que obviamente el Estado termina definiendo qué cosas son delito y qué cosas no son delito a través de la legislación. En los primeros tiempos, lo que se consideró delito, vamos a ver que hay una evolución privada de todo esto. Lo que se consideró delito eran violaciones a derechos individuales. O sea, los delitos eran delitos contra la vida, como el homicidio, en sus distintas formas, delitos contra la integridad física, ¿no? Las lesiones y otros delitos que pudieran lesionar físicamente a las personas, los delitos contra la propiedad, el hurto, el robo, la estafa y otros delitos similares, delitos contra la libertad ambulatoria, ¿no? El secuestro extorsivo, la extorsión, etcétera, y la privación de libertad. Y también existían ciertos delitos que tenían que ver con la estabilidad de los órganos del gobierno, delitos contra la administración pública, delitos contra el orden constitucional, etcétera. Pero como ven, toda esta organización de la ley estaba destinada fundamentalmente a proteger o eliminar el uso de la fuerza en el trato entre las personas, proteger los derechos de cada una de las personas. ¿Cómo los protegía? Bueno, prometiéndole o amenazando con la aplicación de una pena a aquel que violara los derechos individuales, cometiendo alguna de estas conductas que estaban prohibidas y que merecían pena si eran cometidas. Y desde este punto de vista tenía, por un lado, una función disuasoria. La gente no roba porque sabe que si roba la pueden detener y puede ir a la cárcel por muchísimo tiempo. Y de este modo también hay una función retributiva. Si alguien robó, va a tener que pagar por esa violación a un derecho con la cárcel, con la privación de la libertad. Básicamente, el derecho lo vamos a ver en próximos capítulos, pero para ir adelantando el tema, nació como una respuesta privada. Vamos a ver que en prácticamente todos los rincones de Europa, incluso en el derecho romano, incluso en el derecho anglosajón, lo que primó fueron estas respuestas como derecho de daños, ¿no? La idea de que cuando uno violaba el derecho de otro estaba cometiendo un daño y que la víctima tenía derecho a una reclamación y a una satisfacción por ese daño. Luego se estatizaron los daños más graves, ¿no?
aparecen los delitos contra la paz del rey y ya veremos estas cuestiones más adelante, pero el Estado va asumiendo, va de alguna manera, se va haciendo cargo, va expropiándole a las personas el derecho a protegerse por sí mismas y de algún modo estatiza esta respuesta frente al crimen, y al estatizarlo genera alternativas y genera consecuencias que son las que vamos a ver a lo largo de estas charlas, que hacen que finalmente el sistema penal haya sido bastante ineficiente en muchos aspectos. Pero bueno, para redondear este segundo capítulo, tenemos que la fuente del derecho penal es la noción de gobierno que nosotros tenemos como organización de las instituciones necesarias para mantener la paz, eliminar el uso de la fuerza en los tratos entre las personas, proteger los derechos individuales, y el derecho penal surge como un mecanismo del Estado para producir este efecto. Y esto es importante tenerlo en cuenta en este punto. Libertópolis presentó Libercátedra con el juez Rojas, gracias al patrocinio de San Martín.